Me alegra que nos volvamos a encontrar para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar ya la cuarta iglesia y esta iglesia se llama Tiatira, la iglesia apóstata. Los invito a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te pedimos de manera especial, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado por mí y por cada uno de los que están viendo este video, Señor, para que podamos entender lo que hoy tú nos quieres enseñar. Hay grandes verdades en el mensaje de hoy que te pedimos que sean eh, y entren a nuestro corazón y llenen nuestra vida y las podamos aceptar y recibir. Quédate con nosotros y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nosotros, antes de iniciar, quiero recordar que ya hemos estudiado dos iglesias, bueno, tres, Éfeso y Esmirna, son las dos primeras, y veíamos que mientras más persecución, más cristianos había, ¿sí? También vimos en Pérgamo, la tercera iglesia, que empezaron a ingresar algunas prácticas que claramente no eran de la sana doctrina de Dios. Y hoy vamos a estudiar que todo eso influyó en la iglesia de Tiatira también. Y vamos a encontrar en Apocalipsis 2, en los versículos 18 al 29, lo que nos dice Dios acerca de la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con barra de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Este, como ya lo notaron, es el mensaje más largo de Dios a las 7 iglesias. De todas es el más largo, ¿sí? Y vamos a analizar esta cuarta iglesia que tiene allí el puntico, la ubicación número 4. Allí se encuentra Tiatira. Tiatira significa sacrificio de contrición. De todas las ciudades del Imperio Romano, Tiatira era la más organizada en la manufactura. Tenía una serie de sindicatos de trabajadores y entre los más poderosos se encontraban los teñidores de textiles y los artesanos de cobre. El textil más famoso de Tiatira era la púrpura real, hoy conocida como el rojo turco. Y de hecho, el libro de Hechos 16:14 nos confirma lo que también en la historia está, cuando nos habla de una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura y ella era de la ciudad de Tiatira. Tiatira, también las personas de allí eran expertos artesanos en cobre y bronce. Esa es la razón por la que nuestro texto de hoy empieza describiendo a Jesús como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Qué interesante, ¿no? Ahora bien, Jesús tiene ojos como llama de fuego. Nosotros ya sabemos cuál es la razón de ello. Penetran hasta ver el pecado, lo detectan y quieren penetrar para poder sacarlo
del corazón, ¿sí? Por eso Jesús dice, yo conozco tus obras, precisamente porque como tiene ojos como llama de fuego, conoce nuestras obras, conoce lo que hacemos, conoce lo que hacía esta iglesia, el amor, la fe, el servicio, la paciencia que esta iglesia tenía. Y también dice que las obras postreras, las obras últimas de esta iglesia eran mejores, por así decirlo, eran más que las primeras. Tenemos que recordar que la época de esta iglesia fue del 538 al 1517 después de Cristo. ¿Por qué y a qué se debe que Jesús dijera que las obras finales eran más que las primeras? Porque justo al final de la época de Tiatira hubo dos grupos fascinantes y maravillosos que de verdad se los dejo a ustedes para que los investiguen, para que averigüen sobre ellos. Ellos eran los valdenses y los albigenses. Ellos alzaron la palabra de Dios de una manera impresionante. En esa época, estudiar la palabra de Dios, preservarla, compartirla, era toda una odisea. Y estos grupos se arriesgaban de una manera y hacían unas cosas tan impresionantes en servicio de Dios, que por eso precisamente Dios allí dice, sus obras finales, porque ellos fueron grupos que aparecieron al final, son más que las primeras. Bastante interesante. Sigue diciendo acerca de esta iglesia en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. No todo es perfecto en esta iglesia. ¿Qué sucedía en esta iglesia? Resulta que esta iglesia toleraba a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, dice, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Resulta que cuando nosotros estudiamos y vemos que aquí mencionan a la mujer Jezabel, debemos recordar realmente el Antiguo Testamento. Y la pregunta es, si ya vimos el periodo de tiempo de esta iglesia, ¿cómo es posible que se mencione que aquí se tolera a Jezabel? Si Jezabel es del Antiguo Testamento de la época de Elías, hace ya mucho tiempo muerta, ¿por qué la mencionan entonces en esta iglesia? Y tenemos realmente que conocer la historia para poder entender por qué la mencionan en esta iglesia. Y vamos a hacer un paréntesis y es a recordar una cadena que hicimos el sábado anterior, donde recordábamos que las creencias paganas de los caldeos, de los astrólogos, de Babilonia, se pasaron a Pérgamo porque empezaron a perseguirlos y entonces ellos se fueron a la ciudad de Pérgamo y allí continuaron con sus creencias. Eso se lo transmitieron, por así decirlo, a la Roma pagana. La Roma pagana, al favorecer a la iglesia de Pérgamo, también permitió que todas estas costumbres entraran allí. Y esto también influyó bastante en la iglesia que hoy nos corresponde estudiar, que es Tiatira. La religión pura se mezcla entonces con el paganismo. Y es en esta época donde la iglesia empieza a ser ramera. ¿Ramera como quién? Como Jezabel. Ya vamos a ver cómo era ella. Aparte de eso, la religión pura se mezcla también con la política, haciendo de un lado a Jesús, que era realmente el único esposo de esta iglesia. La iglesia de Tiatira tiene algo muy particular y necesito la completa atención de todos ustedes. Y es que esta iglesia tiene dos etapas. Una etapa ya la vivió, ya pasó, la vamos a estudiar. Y hay una segunda etapa que aún se encuentra en el futuro. Esto lo encontramos en Apocalipsis 13. Nosotros alguna vez tuvimos el privilegio de estudiar este capítulo, lo vamos a volver a estudiar, no se preocupen, y de hecho, si algo de este video no llegamos a entender, no se preocupen que lo vamos a profundizar más adelante. Apocalipsis 13 nos habla de dos bestias, pero nos vamos a centrar en una, la que sube del mar, que tiene unas características, una combinación de animales. Allí vemos que hay como unas patas de oso, un cuerpo como de leopardo, cabeza como de... Bueno, resulta que esta es una bestia que sube del mar y es una bestia que la representan en otros libros de la Biblia, en otros capítulos de la Biblia, como el hombre de pecado, como la ramera, como una mujer que se sienta sobre muchas aguas y en una bestia también, que la representan como aquí también como la mujer Jezabel. Estamos refiriéndonos
al mismo poder, al mismo sistema. Son solamente símbolos que se utilizan, ¿sí? Resulta que Apocalipsis 13 nos da un antes y un después de esta bestia. Esta bestia tuvo un auge impresionante, pero después nos dice la Biblia que recibió una herida de muerte. Y esa herida va a ser sanada, se está sanando, y en el futuro, muy pronto de hecho, ya va a volver a tener ese auge que tenía en su primera etapa, por así decirlo. Entonces, por eso es que digo aquí que definitivamente la iglesia de Tiatira tiene dos etapas, que las vamos a estudiar rápidamente aquí. Y vuelvo y les repito, si hay algo que de pronto no entendemos, no se preocupen que a profundidad lo estudiaremos más adelante. Jezabel es una mujer que nunca se encuentra sola, nunca, ¿sí? Cuando se menciona a Jezabel, también tiene que estar allí su esposo, que era el rey de Israel llamado Acab. También cuando se habla de ella, se tiene que mencionar sí o sí a los falsos profetas de aquella época y también al enemigo que estas tres personas tenían en común, que se llamaba Elías. Los vamos a describir rápidamente. Jezabel practicaba la idolatría y la fornicación. El rey Acab obligaba a todas las personas a seguir la religión de su esposa. Los falsos profetas extendían la religión del dios Sol. Ellos no adoraban al dios verdadero, pero ya vamos a ver una particularidad de ellos. Y el profeta Elías era un profeta fiel de Dios. Dios lo usaba y ya vamos a ver para qué. Vamos entonces a analizar el contexto de esta historia. En Israel, que se supone era el pueblo de Dios, había un rey llamado el rey Acab. Este rey tenía un carácter bastante débil y hacía absolutamente todo lo que su esposa, Jezabel, le decía. Elías, que es el enemigo en común que ellos tienen, denunciaba la falsa religión de Jezabel, porque recordemos, era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el que preservaba el conocimiento de Dios y estaban ya teniendo una falsa religión. Entonces Elías era el que denunciaba esto. Además de eso, también denunciaba la unión ilícita que tenían Jezabel y el rey Acab. Los falsos profetas de Jezabel, ya vamos a ver que comían a la mesa de Jezabel. Y eso es muy importante porque nadie le hace daño a alguien que le está dando de comer, ¿sí? Eran bastantes seguidores de todo lo que decía Jezabel. Y esta es la particularidad que en la diapositiva anterior les mencioné. Ellos decían adorar al dios Jehová, pero realmente adoraban al dios Sol, ¿sí? Segunda de Reyes 9:22 nos da, vamos a ver algunas de las características de Jezabel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Jezabel era fornicaria, Jezabel era una madre y Jezabel era hechicera. Y ya vamos a ver por qué esas características son muy importantes. Por favor, no las olvidemos. Segunda de Reyes 18:4 dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, vea que Jezabel era sanguinaria, destruía a los profetas de Jehová, quería acabar con la religión verdadera, por eso odiaba tanto a Elías. Sin embargo, sigue diciendo el versículo, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas. A pesar de que Jezabel quería perseguir al pueblo de Dios, hubo alguien llamado Abdías que los refugió, los escondió. Había un remanente. Remanente significa lo que queda, un residuo de personas que aún conservaban la buena doctrina, que aún no adoraban al Dios Sol, que aún adoraban al Dios Jehová. Segunda de Reyes 18:19 dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Sí? Ahora bien,
Resulta que a causa de todo esto que acabamos de estudiar, Primera de Reyes 17:1 nos cuenta que Elías les dijo que no iba a llover por 3 años y medio. Dios lo había dicho así. Y lo pueden encontrar en Santiago 5:17. ¿Qué significaba que no lloviera? Que el pueblo estaba viviendo en apostasía o viviendo en pecado. Y allí lo pueden buscar en estas citas que les dejo allí en pantalla. ¿Cuáles eran los 3 puntos en conflicto de manera especial de este problema entre Jezabel y Elías? Y a Jezabel se le unía el rey Acab y los falsos profetas. El primer punto en conflicto nos lo relata Primera de Reyes 16, 30 y 31. Y dice así: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, una unión ilícita. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. El primer punto en conflicto de esto es adoración. No estaban adorando al Dios verdadero. Segundo punto de conflicto. Primera de Reyes 18, 17 al 19. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Por qué? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Cuál era el segundo punto de conflicto? Habían dejado los mandamientos de Dios. No obedecían ya los mandamientos de Dios. Tercer punto, Primera de Reyes 18, 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Se había arruinado el santuario, ¿sí? Entonces era importante volver a edificarlo, por así decirlo, para poder adorar de mejor manera a Dios, de la manera correcta, ¿sí? Estos 3 puntos son súper importantes porque, como ya lo dijimos, Tiatira tiene 2 etapas. Se va a repetir al final de los tiempos. Y no sé si notaron, pero en el versículo 17 de Primera de Reyes 18, Acab le echa la culpa a Elías, de que es Elías y por causa de Elías que no está lloviendo en Israel. Y ya sabemos que no era culpa de Elías, era culpa del pueblo de Israel que se había alejado de Dios. Eso también se repetirá. Primera de Reyes 17:3 nos recuerda que Elías lo persiguieron y entonces él huyó al desierto, pero los versículos 4 y 6 nos dice que Dios allí lo sustentó. Ya vamos a ver por qué esto es tan importante, porque es que todo, vamos a ver cómo de una manera tan impresionante se cumple también al final, en la segunda etapa de Tiatira. Hay algo interesante y es que ya hablamos del Elías del Antiguo Testamento. Ya conocimos un poco de sus personajes, ya conocimos un poquito de su historia y de hecho los animo a leer la historia como tal, que la encuentran allí en la Biblia, la pueden buscar y leerla y estudiarla con, mejor dicho, de una mejor manera. Pero resulta que en el Nuevo Testamento también hay un Elías. ¿Sí sabían eso? Y vamos a ver quién es. Mateo 17, el versículo 10 al 13, nos cuenta: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que venga Elías primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. La misión de Juan el Bautista en ese mundo fue maravillosa e increíble y se le describe en la Biblia como el segundo Elías, como el Elías del Nuevo Testamento, ¿sí? Y resulta que también los animo a leer esta historia que la encuentran en Marcos 6, 17 al 28. Se las voy a súper contar a manera de resumen, pero no es lo mismo. Léanla porque es fascinante. Los invito a, cuando acabe este video, léanla. Resulta que, en resumen, ¿qué sucedió allí en esta cita que les acabo de dejar?
Habían también 4 personajes, como en nuestra historia de Elías del Antiguo Testamento. Estaba una mujer llamada Herodías, un rey llamado Herodes, yo me imagino que los nombres les van sonando. Herodías tenía una hija y estaba también Juan el Bautista. Juan el Bautista denunciaba la relación ilícita que tenían el rey Herodes y Herodías. No les voy a decir por qué. Lean estos versículos y allí les da la respuesta. Resulta que un día la hija de Herodías le ofrece un baile al rey y el rey le dice, wow, usted bailó magnífico, pídame todo lo que quiera que yo se lo voy a dar. La hija va a donde la mamá y le dice, mamá, ¿qué le pido al rey? Y la mamá le dice, pídale la cabeza de Juan el Bautista. La hija nunca dijo, ¡ah, mamá, terrible! No, sencillamente fue y eso fue lo que le pidió al rey. La hija era igualita a la mamá, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué eso es importante. En el Antiguo Testamento encontramos a Elías, en el Nuevo Testamento encontramos a Juan el Bautista. Y no sé si vieron la similitud, pero se los digo. Herodías, ¿a quién representa en el Antiguo Testamento? Herodías sería lo mismo que Jezabel. El rey Herodes sería lo mismo que el rey Acab. La hija de Herodías sería lo mismo que los falsos profetas y Juan el Bautista sería lo mismo que Elías, ¿sí? O sea, son personajes que de una manera increíble se relacionan y las historias son súper parecidas. Solo que aquí pues lo estoy súper resumiendo. Lo interesante es que el Elías del Antiguo Testamento y Juan el Bautista del Nuevo Testamento eran historias, cosas que obviamente sucedieron, pero con personas individuales. Para el tiempo del fin, la iglesia de Tiatira, en sus 2 etapas, ya no va a tratar de personas individuales, sino de grupos de personas representadas por estas que ya estudiamos, estas 2 relatos que ya estudiamos, tanto el relato de Elías como el relato de Juan el Bautista. ¿A quién representan? Súper resumido, esto lo vamos a ver con mayor profundidad más adelante. Herodías o Jezabel representa a la iglesia apóstata, allí en la iglesia de Tiatira, ¿sí? El rey Acab o el rey Herodes a los poderes civiles que se van a unir con la iglesia apóstata, unión que es ilícita, unión con la que Dios no está de acuerdo, ¿sí? La hija o los falsos profetas representan a las iglesias que nacieron de esa iglesia apóstata. Y nada más y nada menos que Elías y Juan el Bautista representan a ese remanente, a ese residuo, a ese pueblo de Dios que aún levanta el nombre de Dios, que aún levanta su palabra, que aún defiende los mandamientos de Dios. Sigue diciendo la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2:20. Toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel entonces representa a esa iglesia apóstata en esa primera etapa, ¿sí? Que ya dije, pues tiene 2 etapas, ¿no? Vamos a ver algunas características y aquí los necesito otra vez muy atentos porque vamos a notar las similitudes con lo que ya vimos en las diapositivas anteriores. Apocalipsis 17, del 1 al 5. Bueno, 1, 2 y 5 nos dice. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No sé si lo notaron, pero esta Jezabel, esta iglesia apóstata, esta ramera, también fornica, también es madre. Y vamos a ver en Apocalipsis 18:23 que también hace hechicería. Dice, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Sí van notando que Dios es un Dios increíble, que lo que sucedió antes nos sirve de ejemplo para lo que sucederá después. Claro que esta primera etapa ya sucedió, ya la vivió la iglesia de Tiatira, etapa que también se va a tener que repetir de una manera al final del tiempo. Esta iglesia apóstata en esta primera etapa
fue sanguinaria. Apocalipsis 17:6 nos dice, ya la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, imagínense. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y sigue diciendo el versículo 21 de Apocalipsis 2, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Qué significa ese tiempo para que se arrepienta? Así como en la historia de Elías dejó de llover por 3 años y medio, Apocalipsis 11:6 y Daniel 7:25 nos dice que en esta primera etapa de Jezabel, de la iglesia apóstata, aquí en este momento de Tiatira, de esos años que ya allí mencionamos en diapositivas anteriores, sucedió un periodo de tiempo de 3 años y medio, de tiempos y la mitad de un tiempo, de 1260 días, de 42 meses, que en general son la misma cantidad de tiempo. ¿Cuánto es? 1260 años. Se le dio ese tiempo para que se arrepintiera, pero no se arrepintió, por el contrario, persiguió a la iglesia de Dios, a ese remanente, a ese Elías, a ese Juan el Bautista, lo persiguió. Y resulta que Apocalipsis 12, nosotros también tuvimos la oportunidad de estudiar este capítulo fascinante, 12 versículos 6 y 14, nos cuenta que esta iglesia, este remanente de Dios que estaba allí en medio de esa persecución, huyó al desierto, así como Elías. Y así como Elías, Dios allí también lo sustentó. Es maravilloso, esta primera etapa se cumplió, eso sucedió con la etapa del dominio papal durante esos 1260 años, donde la iglesia persiguió de una manera incansable a los siervos de Dios, a los fieles de Dios, pero al término de los 1260 años, esa bestia, esa ramera, esa iglesia apóstata recibió una herida mortal, herida que se está sanando. Dice Apocalipsis 2, 22 y 23. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Este diccionario nos dice que esto de arrojar en cama lo que significa es una enfermedad persistente como castigo divino. Y vean que en Apocalipsis 13:3 nos dice que una de las cabezas de esa bestia que subía del mar, que es la misma ramera, que es el mismo poder del que estamos hablando, recibió una herida como una herida de muerte, ¿sí? Y su herida mortal fue sanada. Esa ya sería la segunda etapa, ¿cierto? Y resulta que Malaquías 4, vean lo que nos dice, 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Vean, o sea, lo que sucedió con Elías se va a tener que repetir antes de que Jesús venga. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Y cuáles son los puntos en conflicto en esta segunda etapa de Tiatira? Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Va a haber un conflicto de adoración. ¿A quién vamos a adorar en esta segunda etapa de Tiatira? Todavía no ha pasado, pasará. ¿A quién vamos a adorar? ¿A esa bestia? ¿A esa iglesia apóstata? ¿O a Dios? Daniel 7:25 nos dice, hablando del cuerno pequeño, que también es otro nombre con el que también se designa a la bestia que sube del mar, a esta mujer ramera que aquí estamos hablando, dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, ya lo vimos, ¿no? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El segundo punto en conflicto es la ley de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Notan la similitud con lo que estaba pasando con el Elías del Antiguo Testamento? Fascinante. Daniel 8 sigue diciendo, 11, también hablando de este poder, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Tercer ataque contra el santuario de Dios. Fascinante esta similitud que encontramos, ¿no?
Apocalipsis 16:13 también nos dice que en esta segunda etapa va a haber un falso profeta, así como también en el Elías del Antiguo Testamento. Sigue diciendo de esta iglesia, versículo 24 y 25, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y esta frase de que y a los demás hace referencia a ese remanente, a ese residuo, a esos fieles de Dios que aún en medio de la persecución permanecen fieles. A cuantos no tienen esa doctrina, vean, o sea, es fascinante porque la Biblia aquí nos recuerda a cuando no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. O sea, no se han dejado doblegar por eso. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. O sea, es el afán de Jesús de que permanezca este residuo fiel a Dios. Y a este residuo, en la primera etapa, hacía referencia a los valdenses y albigenses, pero recordemos, tiene una segunda etapa y este residuo también estará, ese remanente, ese fiel de Dios, Dios también tendrá sus fieles al final de los tiempos. Y el afán de Dios, vuelvo y lo repito, de que retengan y perseveren hasta el fin. Sigue diciendo los versículos 26 al 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, vuelve a repetirlo, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Por qué Jesús promete autoridad sobre las naciones? Porque eso que tenía Jezabel, autoridad sobre las naciones, no lo envidien, yo se los voy a dar, pero sean fieles a mí. Versículo 27, la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es eso de la estrella de la mañana? Apocalipsis 22:16 nos da la respuesta. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Nada más y nada menos, vean esa promesa tan maravillosa que tiene esta iglesia. Juan 8:12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es esa luz, pero así como Él es esa luz, Él también nos dice a nosotros, Mateo 5:14, ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Es decir, Jesús es la luz de la mañana, es la estrella de la mañana, pero nosotros somos esa luna que refleja también la luz del sol. Y es el deseo de Jesús que nosotros podamos reflejar su carácter y lo que es Él. Los espero, por favor, el próximo sábado para estudiar ya la quinta iglesia. Hay muchísimas cosas más por aprender y gracias por estar aquí conmigo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por habernos dado el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque pudimos entender, porque estuviste a nuestro lado y por amarnos tanto. Guárdanos, acompáñanos y que este mensaje quede grabado por siempre en nuestro corazón y podamos entenderlo mucho más a medida que continuemos el estudio del libro de Apocalipsis. Síguenos trayendo con tu bendición para estudiar tu palabra. Cuídanos, entregamos en tus manos cada una de nuestras necesidades y preocupaciones. En el nombre de Jesús, amén.